poetas y economistas, filósofos e inventores, sindicalistas y empresarios, constructores y docentes, y muchos más. Todos trabajan para el bien común. Por eso queremos conversar con ellos, para conocerlos y conocernos. Entrevista en Aula 1, martes 19 horas, Radio Universidad Tecnológica Nacional, 93.5. Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a esta nueva entrevista en Aula 1 que hacemos aquí en la Universidad Tecnológica Nacional y que hoy, como excepción, me tiene a mí solo como conductor, puesto que ninguno de los compañeros de la Grapa Contenidos está disponible esta semana. Muy buenas tardes a Alejandro Iglesias, director de la radio y nuestro operador. Y hoy, tal como decimos en la intro, las personas que hacen el bien común, hemos invitado a un amigo de la casa, que por supuesto, y como todo el mundo, desde su lugar contribuye al bien común. Y me refiero a Alejandro Villauliel, a quien tengo aquí al lado y al que le doy la bienvenida. Muchas gracias, la verdad que me excede tanto elogio. No, pero realmente, Alejandro, realmente. Yo trato de hacer bien lo mío, tanto en la profesión veterinaria como tratar de hacer algo bueno, ameno y hecho con seriedad en la música. Me parece perfecto. Así es, por ahí va la cosa. Bueno, yo voy a aclarar que no te voy a decir Alejandro, te voy a decir Villa, como corresponde, como debe ser. Y bueno, justamente, mirá, la charla por ahí quiere arrancar por ese lado. Nos gusta siempre semblantear al invitado, contar de dónde viene, un poquito de su historia. Bueno, sabemos que sos nacido en la hermana República de Paraguay. Sí, nací el 29 de agosto del 66 en un policlínico que ya no está ubicado más en ese lugar, en la ciudad de Asunción. Mi madre es bahiense. Y tu papá, tu viejo, Villa Cabaña, yo tuve el placer, el honor de conocerlo. Me acuerdo siempre de él en el Bochín Club, ahí en calle Sararrayán, tocando en un piano vertical. Bueno, es un recuerdo del que no me voy a olvidar. Y tenía un sabor muy especial tocando el piano tu viejo. Sí, vos sabés que hay una cosa bastante particular. Mi viejo era orejero. Yo también. ¿Qué significa eso? No tenemos formación de partitura. Es pura oreja. Es pura oreja. Y mi viejo tenía bastante más oreja que yo. Y era un bicho raro que a veces no tocaba todo lo que quería porque a veces no tenía suficientes interlocutores. Yo me acuerdo que un año nuevo en mi casa, ahí en calle La Madrid, 5:30, 6 de la mañana, el papón Lucas que pone a calentar los dedos tocando unos acordes de un blues y mi viejo se lo pone a acompañar al piano y le dice, ¿qué? ¿Lo sabe? Decime cuándo cree que arranquemos. Hicieron Pequeño Gallo Rojo de Willie Dixon y después le dice al papón Lucas, papón, mi hijo escucha todos los días Howlin' Wolf, no lo voy a conocer. Yo tuve la oportunidad de cuando tenía 10, 11, 12 años, que después de tocar en algún reducto de noche o en alguna peña o en alguna tanguería, caían a mi casa una serie de personajes importantes como Norman Rogers, Jorgito Margarido, Bocha Rabiti, a veces Raúl Giroux, Horacio Clemente Delgado, el papá de Rulo. Entonces yo escuché toda esa gente de chico y vos decís, ay, qué viejos hinchas, van a romper las guindas acá hasta un sábado a las 2 de la mañana. Ay. Y después con los años decís, che, loco, esos tipos estaban haciendo jam session de tango o de bolero en casa. Y ahí tenés una data terrible. Y 2 años después me comienzo a juntar con Pedro Giorlandini, con el hermano, con algunos más.
Yo soy testigo de las primeras batucadas organizadas por Ramiro Musotto, porque como era de palo para tocar, iba con un tamborín pidiendo a la gente colaboración porque había que conseguir jugo, gaseosa, cerveza, lo que sea, para darle a los músicos. Y después del 86 yo ya tenía una idea bastante insistente de armar una banda de blues. No sé si tan purista, pero tenías claro que era por ahí. Pero de blues. ¿Por qué? Porque a mí me gusta todo. Yo escucho Velvet Underground y escuchaba el Génesis viejo de cuando cantaba Gabriel, y escucho folclore, jazz, música étnica de cuando no se le llamaba world music. O sea, escuchaba surtidos muy grandes, pero a mí me salía más natural el blues. Y a fines del 93 arrancamos dos bandas que éramos Los Sucios Tamangos y Los Asuntos, pero por ejemplo ellos ya medio pronto derivaron un poquito más para otro camino colateral, y nosotros en ese sentido se puede decir que fuimos la primera banda estricta. Así que eso diverso, ecléctico, ¿se lo podríamos achacar a tu viejo de alguna manera entonces? Sí. Y también hay otra anécdota de la infancia que es muy graciosa. Yo era vecino de Los Moleón. O sea, mi abuelo era vecino de Los Moleón. Y yo estaba casi siempre en lo de mi abuelo. Alejandro Moleón, el Tweety, es de mi edad, es 2 meses mayor. Y Patricio, 4 o 5 añitos más grande. Y Patricio tenía unos discos de la hostia. Porque Patricio tenía discos de la Johnny Mitchell, de La Máquina de Hacer Pájaros, de Sui Generis. Tenía no solamente póster, tenía algún disquito de Hendrix, tenía discos de Zeppelin y tenía Hot Rats de Frank Zappa. Cuestiones que nosotros con el Tweety, cuando Patricio no estaba, comenzamos a escuchar mucho Hot Rats. Cuestión es que algún día tuvo rayadura en 2 temas. Cuestión es que Patricio lo tuvo que comprar de nuevo, pero no sabía por dónde venía el puntazo. Y en el 2008, en lo del Laucha y Ensenela, le digo: Vasco, te lo tengo que decir, la causa prescribió. Tweety y yo, de tanto escuchar Willy the Pimp, lo gastaron. Te lo rayamos. Se agarraba la cabeza. Cada vez que nos acordamos nos reímos. Además hay una anécdota. Pero el equipo de música de él daba del otro lado de la pared, era la parte de la catrera de mi abuelo. O sea que cuando poníamos por ahí, o ponía Patricio algún disco de Led Zeppelin y todo eso, y estábamos nosotros, si eran las 3:30 de la tarde, mi abuelo se levantaba, se vestía y decía: por favor, pueden bajar el volumen. Esto dicho con toda cordialidad y corrección. Sí, mi abuelo era un tipo muy educado. Lo que pasa es que era un matungo tan grandote, y nosotros en esa época éramos todos medio tapes, medio petizos, que cuando te decía: che, ¿no pueden bajar un poco el volumen? Y vos veías un tipo de 1,83 m de alto y 1,80 m de ancho. Claro, a nadie se le ocurría. Claro, operarse. no le vas a decir: yo te dejo el volumen alto y qué. No, por supuesto. Che, te quería preguntar antes, porque te vas a ir por el lado de la música, por supuesto. Sí. Pero te quería preguntar, ¿por qué tu familia se vino a la Argentina? Ay, qué linda pregunta. Qué linda pregunta. Mira, básicamente la decisión de venir a la Argentina es porque la familia pasa a ser perseguida en el Paraguay. Mi tío Lito consiguió 2 o 3 dispensas para venir a algún casorio o algún acontecimiento familiar, porque mi tío, el hermano menor de mi viejo, fue detenido 3 o 4 veces y en la última le dieron mucha viaba. Es el día que vos no le podías tocar la planta del pie o el empeine porque saltaba como un gato.
Y se tuvo que ir a Brasil, y el más chico de mis primos hermanos, que son los únicos primos hermanos que tengo, tenía 1 añito y medio largo. Entonces, cuando ocurre el golpe en el Brasil contra Jean Goulart, que osó repartir la moneda, que había sido además ministro de Trabajo de Getúlio Vargas, un golpe muy bien preparado por la CIA, a los exiliados paraguayos, porque había una gran conexión entre el Paraguay y Brasil. Cada vez que iba Stroessner a la frontera o iba a alguna otra parte, te los encanaban, les ponían un capuchón y los sacaban de paseo para que nadie los pudiera rastrear, a veces por distintas comisarías. La cuestión que en el 68 mi viejo fue detenido en su lugar de laburo. Mi viejo no estaba activando en política. No llegaba a la casa, mi vieja se preocupa, hace plena madrugada, invierno, llama a 2 o 3 personas, no hay ninguna novedad, pasa a buscar a mi abuelo paterno a las 7:30 de la mañana. Para cuando lograron tener un dato de que estaba detenido en investigaciones en Chile y presidente Franco, vuelven a la casa que quedaba a 10, 11 cuadras de ahí, y los milicos le habían entrado a sacar cosas, le afanaron cosas a mis abuelos, y mi abuelo se fue preso 70 días. Mi viejo estuvo 7 nada más. A mi abuelo lo respetaron, mi viejo se comió algún suelazo en los tobillos. Por suerte no tuvieron que pasar por lo que era más común allá, porque la dictadura paraguaya, sin saberlo, era la que aplicaba los métodos más brutales de la escuela de contrainsurgencia francesa, porque yo sé que allá todavía no habían llegado los manuales de la organización Armée Secrète, de Ausareses, del general Trinquier, todo eso no había llegado. Eso es en el 68. Entre el 69 y el 70, mi viejo y mi vieja ven que vienen a romper las guindas a la puerta de la casa, o que lo paran una vez en la calle, y a mí me contaba mi vieja, puesto yo no lo pude hablar con mi viejo, no dieron los tiempos y ciertas circunstancias, le dice, nos vamos de acá, nos vamos de Asunción, o nos vamos del Paraguay. Y mi vieja me dice, ¿a dónde vamos a ir? ¿A Brasil no están los tuyos? Ni de chiste, yo no aprendí a hablar guaraní, ¿querés que aprenda portugués? Mi vieja, profesora en letras, egresada acá de la UNS, pero se le paró de manos y dice, no, quédate tranquilo, al Brasil ni de chiste, vamos a ir a la Argentina. Y mi vieja me decía que se le pusieron los ojos como el 2 de oro. Dice, ¿a dónde vamos a ir? Dice, mira, Corrientes está demasiado cerca del Paraguay. Buenos Aires, Gran Buenos Aires, Tapiola, yo conozco de memoria, yo doy fe que era cierto. Mi viejo era con Capital y Gran Buenos Aires como era o soy yo con Mar del Plata y con Bahía Blanca. Se conoce hasta las tapas de alcantarilla. Pero dice, la Argentina se está poniendo demasiado picante. Parece que esta charla la tiene mi vieja con mi viejo un poquito después de la operación Pindapoy, que es la aparición firmando una operación de Montoneros, en esa operación que dio tanta tela para cortar, que es el secuestro y ejecución de Pedro Eugenio Aramburu. Y mi viejo le dice, Mar del Plata es muy linda, dice. Nosotros veraneábamos en Mar del Plata. Pero dice mi viejo, vamos a decirle a tu papá que nos busque una casa cerca de la de él en el centro de Bahía Blanca. ¿Por qué? Porque la frase que le había dicho mi viejo, y que yo la vi en mucha gente más, es que Buenos Aires no era una ciudad medida para criar 2 chicos. Yo cumplí 4 años ya acá en Bahía, y mi hermana tenía 1 y casi 4 meses cuando vinimos acá. Y ya Buenos Aires era un bodrio. Ya Buenos Aires era un bodrio. O sea, vos para vivir tranquilo tenías que vivir en Villa Pueyrredón, en la parte de Devoto, lo de Villa Pueyrredón,
en Villa del Parque y en agronomía. El resto ya era cachengue. Ya era cachengue, era el final del gobierno de la Morsa y el comienzo del de Livingston. Cuando uno ve los documentales de la época, era complicado hasta para el artista por vivir estrafalario. Imagínate a una persona que podía tener alguna opinión. Entonces decidimos venir acá. Si vos me preguntás, yo soy un argentino nacido afuera. Lo único que me queda de allá es que tomo tereré y que como sopa paraguaya. Claro. Mi hechura de acá, de la cabeza, es argentina. Quizás la otra diferencia es que yo aprendí algunas nociones que son fuertemente relacionadas con el interior del Paraguay, de mi abuelo. Yo aprendí de mi abuelo paterno, de don Benigno Villa Ocampo, lo que era la tierra sin mal, y 3 o 4 nociones prácticas de ecología. Eso de hablar de la tierra sin mal es muy de la cosmogonía, tanto guaraní como chaqueña. Creo que vos también estabas el día que vino, antes de la inundación, Raulito Barbosa. No, lamentablemente me lo perdí. Bueno, ese día habló de la tierra sin mal y explicó un par de cosas. Y yo le dije, Raúl, yo estaba escuchándote, digo, estaba diciendo lo de mi abuelo, le digo, es que qué cosmovisión linda, porque los demás la leen. Nosotros la aprendemos de abuelo a papá, claro, a hijo, a gurí. Claro, porque es la cosmovisión propia que se trae. Voy a dar un ejemplo. Cuando vos talás un árbol, le estás sacando la comida a un pájaro. Ese fruto, la semilla tiene la cutícula muy dura. Vos necesitas que el pajarraco se sirva de la semilla, la coma, le ablande la cutícula en el proceso de digestión y ese pajarraco se te fue una legua. Y en algún momento cuando hace sus deyecciones se cae la semilla. Si cae en terreno, tenés un arbolito. Claro. Y ese tipo de cosas, mi abuelo y mi viejo también eran de Concepción, a 250 kilómetros de Asunción, no muy lejos de donde cayó luchando Francisco Solano López. Ese tipo de cosas pasaron. Y tenemos una anécdota de Asunción que es comiquísima. Mi viejo fue a una radio y había unos discos para difusión y no les dieron bola. Porque esa cosa de nuevo bolero, de música en inglés, y más con lo que era la dictadura de Stroessner, era indigesta. Entonces mi viejo manoteó 2 discos de The Animals. Mira. 2 discos de The Animals. Banda muy particular. Algún disco de los Beatles, algún simple de los primos de Zacatau, de los Stones, y de todo eso. Y entonces mi viejo, viniendo de una sociedad mucho más aislada y atrasada, escuchaba esas cosas también. Y mi vieja no. Mi viejo había estado viviendo en Buenos Aires, tocando tango, bolero. El contrabajista de él era paraguayo. Vivió en Corrientes. Fue uno de los fundadores de la comparsa Copacabana. Ah, mirá. En la época que el carnaval de Corrientes era Copacabana y Araverá, y eran... Claro, eran Boca River. Sí. Y mi viejo cada tanto, entre tanto tango, bolero, folclore, música paraguaya y todo eso, metía algún fostró y después se ponía a tocar alguna cosa tipo Roll Garner y después alguna cosa tipo Fats Domino. Y a mí era lo de los Moleón, o cuando íbamos a Brasil yo veía a mis primos, el primo con el que yo más me trato, que se llama Benigno, igual que mi abuelo, es 8 años mayor que yo. Yo, por ejemplo, cuando voy en el 74, a fines del 74, más consciente, con 8 años, mi primo Benigno tenía discos de Black Sabbath, Dios Mutantes, de Rita Lee y de Secos y Moleados. Imagínate ver 4 o 5 tipos con las caras pintadas antes que los Kiss. Claro. Antes que los Kiss. Hoy se sabe que fue manoteado de ahí.
Claro, eso te da vuelta la cabeza. Y Ney Matogrosso moviéndose como una libélula andrógina en el escenario y cantando en ese registro que es imposible, y encima el desgraciado lo hacía todo bien. Eso a mí me comienza a abrir mucho la cabeza. Y cuando yo tengo 10, 11 años, para la época de lo del disco de Frank Zappa, en lo de Moleón, hay una muy graciosa. Mi viejo pone un disco de los Beatles, el que había sacado de Asunción, pone un disco de los Stones, que lo había comprado, y que yo creo que llegó por error al Paraguay. ¿Por qué? Porque Banquete de Pordioseros salió una tanda de 2000 discos con la tapa original y cayó la censura. Y a guisa de que, no sé, ese disco cayó en Asunción. No cayó en Buenos Aires, claro, o en Río de Janeiro, o en São Paulo, o en el DF. No, cayó en el último lugar donde lo va a encontrar. Y lo manoteó. Entonces estaba los Beatles, los Stones, y me pone una foto de un tipo y el disquito. Y dice, ¿quiénes son estos? El del morocho lo tapa. Dice, estos son los Beatles, le digo. ¿Y quién es este otro? Los Rolling Stones. Ese yo lo vi en lo de Moleón. Ese Muddy Waters. Y mi viejo me dice, muy bien, pero Muddy Waters es el papá de los del medio. Le deben el nombre a Muddy. Mira, cosas que me estoy enterando ahora. Y yo te digo, a mí me gusta mucho toda esa parte de Muddy Waters, cómo se da la historia del blues. Nosotros en los recitales con Juan, cuando así hacíamos los conciertos didácticos o en los primeros shows de TV Blues, contábamos mucho de esto. ¿Por qué? El gran compositor era el contrabajista Willie Dixon, que era un tipo grandote que había sido campeón de los Golden Globe. O sea, era guantes de oro, era el mejor prospecto de peso pesado de Estados Unidos. Y un día le va tirando la letra a Muddy Waters para que cante Hoochie Coochie Men, y se le escribe y dice, loco, parece que Muddy casi no sabía leer ni escribir. Y cuando nosotros comenzamos a ensayar con Juan, a reunirnos a tocar la guitarra, unos meses después de que los Asuntos decidiéramos no tocar más, eso fue una banda, 23 años tocando, con una espalda, con un background importante, pasó algo muy loco. En un momento nos miramos con Juan y dijimos, somos los que nos gustan los Mississippi Shakes. Los Shakes del Mississippi, los jeques del Mississippi, era un grupo que tenían hasta violín. Entonces a veces tocaban hasta country. Y tocaban hasta en los casorios de los blancos. Y si se los agarraba en un cruce de camino el Ku Klux Klan, no los podían tocar porque iban con un salvoconducto. Entonces nosotros hacemos Sitting on Top of the World, que es de ellos. Bueno, mira, te interrumpo. Vos nombraste los Asuntos recién. Sí. Entonces, siempre en el programa la música la seleccionamos en función del invitado. Sí. O del tema del invitado. En este caso, como formaste parte de los Asuntos, los 3 temas musicales que vamos a escuchar son de los Asuntos. Lo ponemos al aire y vos después lo presentás.
y en un charco refleja la luna su luz de neón. Percanta que me amuraste en lo mejor de mi vida, dejándome el alma herida y espina en el corazón. Para esa mujer de labios de sal, para esa mujer yo ya no existo más. La ginebra me quema las ganas de irla a buscar. Ya no existo más. Para esa mujer de labios de sal, la ginebra me quema las ganas de irla a buscar. Cada vez que me acuerdo, hermano, me pongo a llorar. Cada vez que me acuerdo, hermano, me pongo a llorar. Bueno, muy bien. Presentanos esta canción que acabamos de escuchar. Desengaño, del CD de Los Asuntos. Una de las primeras canciones que fueron compuestas por el grupo, que tuvo diversos cambios de formación. Llegó a la grabación del CD con Néstor Beretera y Gerardo Chiucani en guitarra, Guillermo Arena en batería, Fabián Zapata en bajo, quien les habla en la voz, y en varios de los temas, en teclados, Javier Tácari. Uh-huh. La banda en realidad arrancó con Arena, Beretera, el Pulpo Caño, Fatiga Rodríguez y ¿quién te habla? Y durante una época tuvimos una violinista. Mira. Raquel Abonicio, de la Orquesta Sinfónica, y era un detallecito del violín. Que no cualquiera. Violín en el blues. Qué bueno. Y esa banda... Raquel, parienta de Adrián Abonicio, porque Ah. allá en Rosario son demasiado muchos los Abonicios. O sea, si llegan a juntar a toda la Mersa, y tienen que alquilar un salón grande de un club. Y todo monstruito para la música, parece. Y sí, porque, por ejemplo, la hermana de Raquel es una regia concertista de piano que vive en Francia. Ah, mira. Así que Los Asuntos, ¿cuántos años, con todas las diversas formaciones que tuvo, cuántos años tocaron? 23 años. Y entre eso tuvimos tocar en los Cultu Club, generalmente antes del último número. Por ejemplo, en el 96 estuvo Huff. Ese día yo no canté porque yo estaba afectado por la varicela. A los 30 años me agarró la varicela. Te querés matar. En el 97 antes de Pedrito Aznar, en el 98 antes de Box Day, pero aparte ya en el 98 se comenzaron a dar algunas cosas importantes. En el 98 en junio fuimos soportes de Papos Blues, que era Machi Madco, el Bolsa González y el Carpo. El show del Carpo fue sensacional. Pero nosotros hicimos un show de esos de que salís a no tomar prisioneros, o sea, a nada de achicarse. Y en un momento del duelo de guitarra yo me voy hacia atrás del escenario y veo que está charlando el Carpo con Memo Galassi y le dice,
estos que me mandaste son buenos. Y Memo Galassi, como le faltaba pasarse los nudillos por la solapa. Dice, no, tocamos antes de Memphis un día de la primavera que llegó a caer hasta aguanieve un rato antes. Tocamos de soporte de Botafogo. Y por ejemplo en el 2002 nos ocurrió algo muy particular. Fuimos soportes de Charlie y Fito. ¿En qué año me decís? 2002, 6 de diciembre, en cancha de Liniers. Y nosotros tuvimos 2 ayudantes de escenario. El Panchi, que no está en Bahía, y Juan Cruz Truzzi. Y Juan se tuvo que quedar arriba del escenario porque había un problema con un cable que si él no lo sostenía había parte del sonido que no salía de una de las violas. O sea que Juan, sentado en una de las cajas, no vio el show desde el backstage. Lo vio de... Ahí. Sí. Viste, es como el palco, es como en la Bombonera que vos tenés el palco que mirás hacia abajo y está la línea de cal. Bueno, más o menos. Y después, bueno, fuimos soportes de la Mississippi un par de veces. Una fue en el Rossini y en otra un espectáculo que hubo como 5 o 6 grupos. Así que te has dado todos los gustos. Sí, con Rubén Gaitán estuve nos tocó cuando vino, que le hicimos el soporte con los asuntos, y cuando vino ahora en diciembre. Rubén Gaitán es el armoniquista de los Ratones Paranoicos. Y es un referente en su instrumento. Algunos otros bluseros que vinieron, y después lo que nos hemos dado unos regios gustos es de hacer las producciones de Bahía Blanca Blues, que han sido, es como yo lo veo desde mi lado, quizá no sé si doy en la tecla, no sé si doy en la cuerda, pero es como un concepto. ¿Por qué? Porque las primeras jams de blues fueron esas, porque, por ejemplo, el año pasado vino Claudio Gavis, claro. Con lo cual, no solamente para nosotros fue un honor enorme tocar, que un prócer, sino que además hubo esa cosa de gran enchamigamiento entre inclusive la gente que estuvo antes y de soporte. Todo esto, digamos, es menester decirlo, hay dos personas que llevan más el buque para adelante y los demás se puede decir que somos colaboradores. Ahora, Bahía Blanca Blues en definitiva es un amuchamiento de bandas o es un grupo de personas. ¿Cómo funciona? No, mirá, ¿cuál es el concepto? Mirá, nosotros hacemos las jams y en la jam viene un montón de gente. Hay 2 jams de blues en Bahía Blanca. Y viene un montón de gente y hemos tenido en el escenario a pibes de 10, 11 años tocando la batería o cantando y muy bien. Pibes de 14, 15 años que son jóvenes maravilla. Claro. Y gente que por ahí vos no te esperás que va a cantar y termina haciendo unos regios coros o cantando muy bien un tema. Y lo que viene ahora es, este viernes, es una presentación en el espacio cultural La Macanuda, que va a estar muy piola porque tenés 3 cosas totalmente distintas. Una es TV Blues, que somos Truzzi y Villa, por eso se llama TV Blues, más nuestro invitado especial, don Adrián Abdala, en armónica. Después tocan Las Budinas, que es una banda completamente formada por chicas que tocan blues, tienen 2 guitarras, bajo, batería y cantante, que tienen un muy lindo sonido.
Y medio como que vienen ahí a irrumpir en, no digo un mundo machista, pero un mundo de hombres, en definitiva. Claro, y está muy bien, y además yo sé la calidad musical, la expertise que tienen las chicas, es mucha, y bueno, y se van a ir desenvolviendo más, porque a veces cuando vos vas arrancando, los primeros años vos decís, che, qué lindo, y escuchás las, ¿cómo se llama? Las grabaciones viejas, vos decís, esta noche que para mí fue espectacular, le faltó un poco de guiso, y otra que decías que era más o menos, era la mejor de la noche, pero las chicas tienen un muy buen sonido, tienen la voz de Marisol, que es una cosa terrible, potente, tienen un buen interplay de guitarra, que son Luciana y la Pichu, Betsabe, que toca muy bien el bajo, y Romina, que baterista bastante energética. Después está la Jamer Band, que es una propuesta bluesera, a veces tirando un poquito más hacia el jazz, instrumental, que tiene armónica, guitarra, bajo, teclados y batería, que son los que cierran. Yo los he visto un par de veces en vivo. La verdad, son esos recitales que vos vas y decís, che, qué lindo. No, que te va lleno. Que te va lleno, que te va lleno, que te va lleno. Y yo creo que tener este tipo de propuestas está para no desperdiciar. Y como digo a la gente, salga de su zona de confort, desperécese, vaya a tomar una buena cervecita, a comerse una buena hamburguesita, pero vaya a degustar música, porque en estos tiempos, más que solamente ver películas, tenemos que escuchar música, No, música. Y que hay una cosa, Villa, y esto te lo digo, vos estás hablando como artista, como cantante. Pero también fui público, yo arranqué de plomo. Yo te estoy hablando como escuchador. Y muchas veces hay que hacer un esfuerzo voluntario, racional, hay que proponérselo para escuchar, para salir de la zona de confort, para escuchar cosas que de pronto no son las que escuchas siempre. Claro. Porque es fácil escuchar lo que te gusta y lo que conoces, pero por ahí te perdés cosas, por desconocerlas, te perdés de disfrutarlas. Por ejemplo, blues. ¿Cuántos tipos, variedades? Vos recién dijiste un blues que tira más para el jazz. ¿Vos al blues cómo lo definirías? Pues es enorme. El blues es una música muy amplia, muy grande, muy abarcativa. Sin el blues no hubiera estado el jazz, no hubiera estado la música soul, no hubiera estado, estimo que el gospel, o sea, la base no hubiera habido blues, rock and roll. Ajá. Esto puede ser también opinable, lo sé. Por supuesto. Pero de toda esa revolución musical de los esclavos del sur y de los hijos y los nietos de los esclavos, salió buena parte de la música del siglo XX y también del siglo XXI. De manera que un rockero no tendría que hacer tanto esfuerzo para escuchar blues, porque está escuchando la raíz. Vamos a partir de una base. Los Beatles hacían temas de Chuck Berry, que grababa en Chess y que era negro. Los Stones eran una banda de blues. Mick tocaba armónica, Brian Jones entendía un montón de cosas del blues. Ellos hacían temas de Slim Harpo, de Willie Dixon, de Muddy Waters, que le deben el nombre, de Don Covey, de Billy Womack. No sé si no hicieron alguno de Bobby Bland. O sea, todos los cantantes. Y hay Zeppelin. Todas las bases que hubieran, todas las bandas que hubieran arrancado con alguna
con alguna influencia de los Stones o de todo eso. Eran bandas que tenían alguna base bluesera, y además en Estados Unidos, hasta como respuesta a la invasión británica, que eran todos grupos de chicos blancos británicos que se habían criado escuchando a Slim Harpo, a Howlin' Wolf y a Muddy Waters, también comenzaron a aparecer un montón de músicos de blues que no eran negros: Bloomfield, Elvin Bishop, Johnny Winter, el recientemente fallecido John Paul Hammond, que para muchos de nosotros era el hijo blanco que no alcanzó a tener Robert Johnson. Eso es que uno dice, qué gusto a negro que tiene, ¿no? Sí, pero aparte era el que conocía hasta esas cosas que no se enseñan en los conservatorios. Y además el padre de él era el Siete Bravo. El padre de él había sido el gran productor y descubridor de talentos. Claro, claro. O sea, Villa, te hago una propuesta. Hacemos otro corte musical. Por supuesto, seguimos con los asuntos blues. Y vamos a escuchar La Cucharita. Avísame si... Bueno, muy bien. Vamos a pedirle al intérprete que nos cuente qué estábamos escuchando. Ese tema de inequívoca influencia de New Orleans, con esa cadencia así medio casi latinaza, medio, como diría un amigo mío, como decía mi viejo, de mover el mondongo, se llama La Cucharita, y ese tema está grabado el
21 de diciembre de 2014 en Forum, cuando presentamos el CD, que fue una noche de un recital bastante emotivo, porque estaban todos los familiares de todos nosotros, en regla general, los amigos, inclusive gente que ahora no está más en este plano, como Palito, o como mi querida amiga Ivana Walder, que se murió de repente hace 2 meses de un bobazo. Ese tema fue uno de los temas que más fue aplaudido en el show, y yo voy a hacer un comentario sobre esa base. Un día estábamos escuchando con Juana Fenton Robinson y me dice, mirá lo que está tocando ahí el bajo, es un cha-cha-cha, y yo le digo, pero hay una explicación. El ferry grande de intercambio de mercaderías que lleva y trae salía del puerto de La Habana e iba a New Orleans. Ajá. Entonces siempre hubo una especie como de... el blues se abrió inclusive a algunas otras tendencias. A ver, la guitarra del blues entra vía México. Ajá. Mirá las cosas que uno no sabe, ¿eh? ¿Y cómo se dio eso? Vaya a saber. Lo que pasa es que en el sur, en Texas y en muchas otras partes había mucho mexica, a la par que mucho negro, que mucho afroamericano. Uh-huh. Che, Villa, recién cuando describías el tema comentaste de que fue un recital en Forum. Sí. Digo, qué falta que hace en Bahía un lugar así, ¿no? De ese tamaño. Porque hay un montón de bandas, hay un montón de shows que se podrían hacer que no hay una sala. Mira, hay espacios culturales, hay lugares donde tocar, hay cervecerías, hay restaurantes. Pero nos hace falta un par de lugares como Forum que no sean la escala, digamos, que estén en la escala antes que la sala más grande. Exactamente. Como puede ser, por ejemplo, la Biblioteca Rivadavia. 150/200 espectadores, una cosa así. Ponele. En Forum vos podías meter 120. Pero nosotros esa noche tuvimos un recital que se extendió bastante porque hicimos como 3 o 4 bises. Yo me acuerdo que si no fue el último o el anteúltimo tema, yo me bajé del escenario y me puse a cantar un tema casi a lo Sandro, porque el tema era, en ese estilo era: yo pagué muy bien el precio de este amor, vacía está mi alma, vacío mi corazón, todo te lo di, y vos nunca, nena, ni un poquito de amor. Bueno, después de eso ya pasaron 11 años y casi 4 meses, estuvo muy bueno, es historia pasada, el camino sigue y nos espera este viernes un show donde vamos a compartir con gente con la que tenemos la mejor, porque son amigos nuestros, claro. Porque nosotros nos encontramos en los shows y porque a veces se socializa también fuera del escenario. Obviamente. O sea, pinta un asadito. Claro. Y el sábado vamos a estar algunos en la cervecería María. Vamos a tener otro rato de blues, mayormente acústico. Ahora, yo te decía lo del salón, porque vos sabés que a mí siempre me pasa, y este recital no es la excepción, es que me agarra la angustia, porque tenés que salir corriendo a reservar las entradas, pues vos sabés que es muy limitado, que es poca la gente que entra como espectador, entonces medio como que hay que salir corriendo. No sé cómo estará la venta. Mira, ahora, yo quiero recordarle un poco a la gente, porque esto ya lo estoy comunicando por WhatsApp. La idea de vender las anticipadas es que quede lo menos posible para la puerta. Uh-huh. ¿Por qué? Porque me parece que suma para todos que ya puedan estar todos sentados viendo el show, porque además
el espacio cultural de la Macanuda también tiene una cocina y una barra. Y la otra vez, en una de las jams, éramos mucha gente, pero había un poquito menos de gente parada que gente sentada. O sea, de los que estaban sentados estaba lleno. Claro. Y de los que estaban parados había una cuestión casi igual. Entonces vos si te vas y te perdés parte del show. No, claro, o no lo disfrutás. Pero aparte, pleno. pero aparte, ¿sabés qué es lo que pasa? Vamos a olvidarnos un poquito de esa parte operativa. El tipo que se tiene que andar levantando se pierde el show. Y yo creo que es un show para atesorar tranquilos, bien atentos, de tener, digamos, Y aparte, pues me imagino que ustedes cada tema lo irán contando un poco, ¿no es cierto? Sí, por lo menos en el caso nuestro alguna explicación también va a haber, pero además es una cuestión de que el público esté más cómodo, los músicos vamos a estar más cómodos, vos podés cuidar un poco más la presentación de la propuesta. Sin duda. Yo siempre digo, cuando hablo de los espacios culturales independientes, que hay que sacarse sombrero con la gente que labura, que se arriesga, que le pone, que se sacrifica, la verdad, porque si alguien piensa que es un negocio brillante, digamos que no. Es todo poner y es, en definitiva, hacer algo en servicio del otro, ¿no? Es así. Así que, tanto como la Macanuda, como tantos espacios culturales independientes que hay, realmente hay que subrayarlos como mérito, ¿no? Por lo que hacen por la cultura. Claro. Yo te digo, venimos bastante bien con las anticipadas, por eso yo hoy salí a avisar a algunos muchachos, si quieren, definan, porque va a llegar el viernes y en una de esas y ahí te agarra. no va a haber más localidades, claro. No va a haber más localidades. Villa, y saliendo de aquí de este recital, que después, antes de irnos, vamos a recordar, ¿qué tienen pensado el colectivo Blues para, digamos, mitad de año para adelante? ¿Hay algún proyecto? ¿Hay algo? Mira, todos los meses hay una jam. El concepto de la jam es cuando, por ejemplo, arranca la banda, ponele tocando un instrumental o un tema cantado, la guitarra, bajo, batería, armónica, si querés, la voz, si querés. Y después de cuando van pasando los temas, llega un momento que, bueno, Roberto le deja el bajo a Nacho, después de 2 o 3 temas sube Ezequiel. Se arma guitarreada. No, vas cambiando los músicos porque más o menos ya todos van conociendo el repertorio. Entonces vos arrancás tocando Pride and Joy con las guitarras, ponele de Juan Cruz Truzzi y del Javi Gómez, y después llegaste al 6º tema y están un pibe de 15 años y Martín Crespo. Entonces fuiste cambiando el personal, y yo me acuerdo que hubo noches, tanto en esta jam, en la Macanuda, como en la época que estábamos en Newtown o en Ecleto, que cuando te ponías a fijar, al final de la noche habían pasado 33, 35 músicos. Claro. Ahora, eso te habla también de, yo siempre digo, la densidad de músicos por kilómetro cuadrado que tiene Bahía Blanca. Es impresionante. Sí, que no se veía en nuestra época. Que no se Claro. veía en nuestra época, Claudio. O por lo menos a nivel rock, no lo sabía. En todo el rock de Bahía había la cantidad de músicos de blues. Sí, yo creo que es un privilegio Bahía, y no solo en blues. Tango, rock, lo que quieras. Entonces hay un amigo nuestro que dice que las jam de blues no son una peña, son un cumpleaños, porque viene hasta del pueblo de a 100 kilómetros, viene algún pariente y el amigo Esteban Uset, tiene razón en esa frase, porque es menester decirlo, ya está patentada. Muy bien. Bueno, entonces, este Viernes. este fin de semana,
Este viernes, la Macanuda. 21 horas, la Macanuda. Muchachos, les avisamos. Puntualidad. Sí, porque son varias bandas. Puntualidad, porque somos 3 bandas. Puntualidad. El que ya tenga la entrada, que no se acuerde 9:15 de ducharse, porque ya se pierde una banda cuando llega. Se pierde una banda y el comienzo de la segunda. Y el consejo para el que no sacó todavía la entrada anticipada, que la saque. Tenemos, lo voy a explicar brevemente porque lo tengo aquí, cómo se saca la anticipada. Se los voy a explicar así, digamos, sucintamente, porque es una cosa en 3 pasos. Bien. Y acá espera que encuentro la imagen. Anticipadas, 10.000 pesos sale en 3 pasos. Transferir a nuestro alias blues.local.bb. Enviar tu comprobante a instagram.com Bahía Blanca Blues y guardar el comprobante de pago en tu celular. Claro. De más está decir que los esperamos, que contamos con ustedes y que, como decía la canción de los 60, va a ser una noche excepcional. Bueno, Villa, 1.000.000 de gracias por este ratito. Nos gusta esto de las historias, las anécdotas, todo esto. Así que muchas gracias y hasta cualquier momento. Sí. Sí. Y nos vamos con You Gotta Move. Nos vemos el próximo martes, si Dios quiere. Chau. You got to move, you got to move, you got to move, child, you got to move. Oh, when the Lord gets ready, you got to move. You may be high, you may be low, you may be rich, child, you may be poor. When the Lord gets ready, you got to move. You see that woman that walked the street, you see the police upon his beat, but when the Lord gets ready, you got to move.
much more.